Muy buenas tardes y muy buenas noches a todos. Queremos agradecerles mucho que nos acompañen en esta tarde, en esta noche, dependiendo los horarios de la región latinoamericana. Los saludamos desde AILA, la Asociación de Industriales Latinoamericanos. AILA es la agrupación que reúne a todos los liderazgos, las agrupaciones industriales de toda la región latinoamericana, y nos da muchísimo gusto tener la oportunidad de compartir con todos ustedes. Muy interesante. Hoy iniciamos una serie de charlas, una serie de pláticas muy importantes con los principales líderes industriales de toda la región latinoamericana. El día de hoy, en el arranque de estas pláticas, de estos diálogos que tienen que ser muy interesantes para que todos los industriales de la región latinoamericana y todas aquellas personas que estén interesadas en lo que estamos viviendo los industriales en toda la región, pues puedan escuchar de los liderazgos empresariales lo que están viviendo en cada uno de nuestros países. Y el día de hoy me da mucho gusto saludar a mi gran amigo Enrique Egloff, quien es el presidente de la Asociación de Industriales de Costa Rica y quien además tiene una trayectoria verdaderamente impresionante en los organismos empresariales, tanto de su país como de la región latinoamericana, y con una gran contribución en los diferentes organismos e instancias en el mundo, hablando de estos temas que es el desarrollo económico y la industria. Enrique fue también presidente de FECAICA, que es pues, el organismo que representa a las cámaras industriales y asociaciones tanto de Centroamérica como del Caribe. Y hoy, en su carácter de presidente de los industriales de Costa Rica, tenemos la gran fortuna de contar con su voz para que nos platique lo que están viviendo, lo que está sucediendo en Costa Rica, qué han hecho, qué han propuesto los industriales, cuál es el diálogo, el debate que se está llevando a cabo en Costa Rica. Enrique, quiero saludarte con mucho afecto, agradecerte que estés con nosotros el día de hoy. Enrique además es vicepresidente de nuestra asociación y realmente pues estamos muy agradecidos de que hoy él esté pues listo para compartirnos su visión. Enrique, no sé si quisieras dar unas palabras antes de comenzar con nuestro diálogo, por favor. Bueno, primero que nada, Manuel, muchísimas gracias. Un gran saludo para todos los que están participando de este importante evento y que nos brindan la oportunidad de compartir sobre algunas de las cosas, nuestra visión, nuestra opinión de lo que está pasando en Costa Rica, cómo estamos atendiendo la situación en nuestro país, entendiendo que la situación no ha sido fácil y no ha sido fácil para ninguno de nuestros países en la América Latina. Estamos enfrentando un virus que es desconocido, ¿verdad? Un enemigo, un adversario feroz, ¿verdad? Que ha venido a lesionar nuestra economía y que por supuesto debemos procurar tratar de manejar esa triste realidad que enfrentamos, pero también enfrentar los retos de mantener nuestras economías activas y funcionando. Para mí es un honor verdaderamente y un verdadero placer poder compartir con mi querido amigo, presidente de la Asociación de Industriales de América Latina, Manuel. Es un gran gusto y un placer también compartir con nuestra audiencia esta tarde-noche. Muchísimas gracias, Enrique. Hoy vamos a platicar pues, de muchos temas. Sabemos que esta pues, coyuntura de la pandemia pues, nos ha llevado a una dificultad tremenda. Primero, en una crisis de salud que estamos viviendo a nivel global, pero también una crisis económica y que eso desencadena otros, digamos, efectos muy nocivos para nuestras economías, para nuestra sociedad, como es el tema de la seguridad, como es el tema de la educación. Yo quisiera comenzar este diálogo, Enrique, porque nos platiques qué está haciendo Costa Rica, y yo te preguntaría, hay una duda que ha surgido mucho, hemos estado en contacto con diferentes liderazgos industriales, empresariales en los diferentes países
Y algo que nos interesa mucho es que nos platiques, a ver, a veces pareciera que hay una, digamos, estrategia totalmente separada entre lo que es el problema de salud con el problema económico. Y a mí me gustaría mucho que nos comentaras en Costa Rica cómo están abordando este tema, estimado Enrique. Con mucho gusto, Manuel. Yo creo que es importante señalar primero que desde la Cámara de Industrias hemos sido enfáticos en que como país debemos atender la salud de las personas, pero también debemos atender la salud de la economía. Nosotros hablamos de un balance entre la salud física y la salud económica. Y es importante entender que la salud de las empresas, de la industria, del comercio, del turismo, de todas nuestras actividades económicas más importantes, que de una u otra manera favorecen el empleo y el ingreso de nuestras familias, es tan importante como atender la salud. Por ello debemos de procurar un balance. Nosotros decimos que la salud de las personas y la salud de la economía van de la mano. El continuo debilitamiento y el deterioro de la economía tendría efectos catastróficos y es por ello que debemos brindarle la atención también a ese factor económico. Pues caso contrario se deterioraría inclusive la capacidad institucional de la salud para brindar una respuesta oportuna a la pandemia. La manufactura, el comercio y el turismo, entre otras actividades, están preparadas en nuestro país para poder operar bajo muy estrictos protocolos que permiten prevenir, proteger y accionar ante incidentes relacionados con el COVID-19. Y más bien, su operación contribuye a la adecuada contención y trazabilidad de los contagios. Yo creo que es importante, Manuel, tal vez señalar que de la información más fresca que tenemos al día de hoy, 20 de julio del 2020, en Costa Rica tenemos exactamente 8.499 casos activos de una población superior a los 5 millones de habitantes, con recuperados de un monto cercano a los 3.000 y una tasa de mortalidad del 0,6%, que representa la tasa más baja de mortalidad en América Latina. Eso yo creo que señala de manera bastante ejemplar la forma en que se ha atendido desde el punto de vista sanitario el virus. Pero, ¿verdad? Hay que mantener un control, hay que seguir atendiendo con una alta dosis de eficiencia a la enfermedad, pero también hay que atender la economía, porque si no se atiende la economía, esta redundará en una lesión a la parte institucional de salud. Totalmente de acuerdo, Enrique. El otro día escuchaba a un exministro de Economía de una de las principales economías de la región que decía, el tema económico también pone en riesgo la vida de las personas. Es decir, una crisis económica realmente profunda también podría poner en riesgo la vida de muchas personas. Y todos estamos de acuerdo en que lo primero es defender la salud. Y yo te quisiera hacer esta siguiente pregunta, Enrique, porque finalmente, y pues lo veníamos platicando pues todos los miembros de AILA y las diferentes organizaciones en la región, creo que esta pandemia además nos agarra un poco mal parados porque la desaceleración de la economía a nivel global pues era un referente que todos estábamos tomando en cuenta, le ha afectado diferente a unos países que a otros, pero finalmente llegamos al COVID-19, es decir, a entrar en esta crisis de salud que se convirtió en una crisis económica y con otros efectos colaterales, no necesariamente en el mejor momento económicamente hablando de las industrias de la región latinoamericana. Y en el caso de Costa Rica, ¿cuál ha sido el efecto, digamos, negativo económico que ustedes están percibiendo, Enrique? Yo creo, Manuel, si me permites señalar, Sí. nosotros habíamos venido enfrentando una situación económica compleja, producto de una reforma fiscal que aplicamos a finales y aprobamos a finales del año 2018 y que entró en vigencia el año pasado.
Este año, en los meses de enero y febrero, empezamos a ver una recuperación importante de la economía, una nueva tendencia hacia arriba y nos pesca la pandemia, ¿verdad? En momentos obviamente positivos de una recuperación que, si bien es cierto, se veía lenta, era una recuperación importante, marcaba una tendencia positiva. A partir de la pandemia, la actividad económica no solo no crecerá ese 2.5% que habíamos proyectado con el Banco Central a principios del año, sino que caerá en aproximadamente un 3.6%. Ahora, sin embargo, datos recientes del índice mensual de actividad económica en Costa Rica, el aumento creciente y reciente de casos y nuevas medidas restrictivas, así como las menores provisiones de crecimiento del comercio y la producción mundial, hacen prever una caída bastante mayor del PIB, que podría ubicarse entre un 4 y un 5% de aquí al final del año. En el caso particular del sector industrial, la proyección de crecimiento a inicio del año era del 3.6% y ahora se proyecta una caída de aproximadamente un 4.8%. Prevemos que esa cifra puede ser mayor en las nuevas proyecciones del Banco Central de Costa Rica, que serán publicadas a finales de este mes. Otro aspecto sumamente preocupante ha sido el incremento en el desempleo. Antes de la pandemia, el país mostraba en el primer trimestre del año la tasa de desempleo más alta de la última década, con niveles del 12.5%. Para el trimestre móvil de marzo, abril y mayo recientes, se ubicó en cerca de un 20%. Y nosotros estimamos que para el segundo trimestre del año, el desempleo se puede llegar a ubicar en términos reales alrededor de un 24%, que es bastante significativo. Sí, durísimo. Claro, en el caso del sector industrial, por ejemplo, en la encuesta continua de empleo de marzo, abril y mayo, se estima una caída en el empleo industrial de un 7.8%. Ahora, es importante señalar, ¿verdad?, que alrededor de 220 empresas industriales, de un total de 5.765 empresas de todos los sectores, han solicitado la suspensión de contratos de trabajo, lo que equivale a 3.516 trabajadores del sector industrial, de un total de 64.271 de todos los sectores a nivel privado. A la misma fecha, para citar información precisa, 495 empresas industriales de un total de 7.574 empresas de todos los sectores han solicitado una reducción de las jornadas laborales, impactando a 7.574 trabajadores de un total de 147.758 de todos los sectores de la economía. Es importante señalar que de todos estos datos, los sectores más afectados han sido comercio y servicios, ¿verdad?, seguidos del sector industrial. Y cuando hablamos de servicios y comercio, estamos hablando del sector turismo, ¿verdad?, del sector hotelero. Claro, claro. Por varias razones, su facturación debe dedicarse prácticamente en cero. Pues complicadísimo. Y digo, nada diferente a lo que estamos viviendo en otros países. Pero Enrique, ahorita comentabas algunos sectores. A mí me gustaría profundizar un poquito más con qué sectores son los que tú consideras. Porque mira, digo, lo hemos vivido en muchas crisis. De repente hay sectores que son ganadores, sectores que les va un poquito más complicado y otros que de plano la están viendo muy mal. En el caso, por ejemplo, yo te platico de México porque pues, tú sabes, yo soy mexicano. Sí. Pero en el caso de México, los sectores que se consideraron no esenciales, pues han sido los más afectados porque han tenido que cerrar, mantener la planta productiva si está en su capacidad y si no, pues han perdido muchísimos empleos. Bueno, el sector turístico también, pero a mí me gustaría un poquito profundizar más, Enrique. ¿Qué sectores son los que tú consideras que se han visto más afectados? Y también, si tú consideras que hay algunos sectores que están teniendo beneficios económicos con esta coyuntura, porque pues hay que decirlo abiertamente, en todas las crisis siempre hay sectores ganadores, ¿no? Sí. Bueno, aquí hay que señalar que aquí no se salva nadie, no se salva ningún sector.
y voy a hacer varias referencias. En el caso nuestro, en donde tenemos una actividad manufacturera de un peso muy importante, de empresas que se ubican en lo que conocemos como el régimen de zona franca, ¿verdad? Que mucho está constituido por inversión extranjera directa que se ha instalado en el país. Alrededor de un 48% de la producción industrial se realiza en lo que se denominan los regímenes especiales. En esos regímenes especiales está el principal, que es el régimen de zona franca, y un 52% de la producción se realiza en lo que nosotros llamamos el régimen definitivo, o sea, un régimen que está fuera de zonas francas y que es el régimen de base local y que no cuenta con incentivos que sí tienen esos regímenes especiales, como por ejemplo la excepción del pago de impuestos sobre la renta, algunos tratos ágiles en materia de la operación, permisos especiales y demás, que son en buena medida incentivos que se han creado para poder facilitar esa inversión extranjera directa a través de los años. En esto, el mismo régimen de zona franca, donde contamos con una cantidad importante de industria, de manufactura, de productos médicos, ¿verdad? Se ha visto sensiblemente afectada en razón de que los mismos hospitales a nivel global están priorizando en el tema, ¿verdad? Que no necesariamente son las que están atendiendo la pandemia, ¿verdad? En este momento. Y entonces, Claro. cirugías cosméticas o tratamientos médicos para chequeos no se están realizando. La gente misma ni siquiera está recurriendo a hacerse esos chequeos y ese tipo de atenciones y cirugías estéticas en donde en nuestros países unos obviamente han desarrollado algunas habilidades y se han posicionado en los mercados internacionales como un destino para esos efectos. De acuerdo con el índice mensual de actividad económica manufacturera mayo, la actividad manufacturera en los regímenes especiales cayó en un 12.4% y la del régimen definitivo también se ubicó en niveles importantes de manera negativa, como lo habíamos señalado. Si me permite utilizar aquí rápidamente la información estadística en un 7.3%. ¿Y a qué se refiere ese régimen definitivo? Bueno, ahí hay mucha industria alimenticia, ¿verdad? Que podríamos denominar esencial, ¿verdad? Para suplir las necesidades de la gente. Alimentación es importante, ¿verdad? Pero sin duda ambas actividades son importantes. Lo que es bebidas, productos de panadería, papel, llantas, etcétera, actividades vinculadas a la construcción, pinturas, barnices, hierro, etcétera, obviamente también se han visto sensiblemente afectadas. Pero cuando vimos una actividad pujante en ese régimen de zonas francas, que venía creciendo a niveles inclusive superiores al 9% en nuestra economía, hoy día también se han visto sensiblemente afectadas. Fíjense que te podría resumir que lo que es equipo de precisión y médico cayeron las exportaciones a mayo del 2020 con respecto a mayo del año anterior un 28%. Wow. El sector alimentario un 10%. Electrónica y la parte eléctrica y el sector eléctrico un 6%. La química un 35%. El sector metalmecánico un 44% de caída. Caucho 56%. Cuando los vehículos dejan de circular se afecta a la industria automotriz de llantas. Y aquí tenemos una industria importante que suple no solamente el mercado centroamericano y el Caribe, sino suple nichos de mercado en Sudamérica, pero también el mercado de los Estados Unidos. Y hay una contracción importante en la demanda. Yo creo que en industria total estamos viendo una disminución de un 27% en las exportaciones en un mes. Obviamente eso no refleja una tendencia. Tendremos que esperar a ver cuáles son las estadísticas que estamos liberando del mes de junio y lo que esperamos al cierre del mes de julio. Y vemos una mejora, porque si bien es cierto, mucho se afectó por el problema logístico, ¿verdad? Problemas marítimos serios
a partir de las principales navieras que vieron serios problemas que afectó el comercio en materia de transporte. Hay una cierta mejora, pero solo el tiempo y el manejo de la pandemia y las acciones que podamos implementar y recuperación de nuestros mercados meta nos permitirá valorar si hay una mejor reacción de nuestras exportaciones. Muy bien. Oye, Enrique, también, bueno, estamos en un momento en el que hay mucha incertidumbre, ¿no? Digo, creo que algo que estoy seguro que todos digamos, pues las personas, los industriales que estamos inmersos en la región, y me atrevo a decir en el mundo, una palabra que hoy pues, nos unifica es la incertidumbre, ¿no? Todos estamos de acuerdo que esta coyuntura, pues no nos había tocado vivirla, no nos había tocado vivir una situación desconocida, una pandemia que no sabíamos cómo se iba a desarrollar, el impacto económico que iba a tener, y siendo una pandemia, pues que se hizo global, creo que la incertidumbre pues, ha crecido de manera importante y creo que hoy es una constante la incertidumbre en la región latinoamericana. En el caso de Costa Rica, ¿cuáles son las medidas que se han tomado? Además, sabemos de la gran aportación que ha tenido siempre pues, la organización que tú dignamente presides, en un diálogo constante con los diferentes gobiernos, con los diferentes actores en lo económico, en lo político, en lo social en Costa Rica. ¿Qué medidas consideras tú que se han tomado en lo que tiene que ver con la macroeconomía para mantener, digamos, el equilibrio macroeconómico en Costa Rica? Bueno, tal vez lo primero que corresponde señalar es que a Costa Rica le tocó enfrentar la pandemia con una debilidad importante en sus finanzas públicas. El déficit fiscal del gobierno central en el 2019 era de niveles del 15% del PIB. En las últimas 3 décadas, y el déficit 20 se estima en un nivel del 8.2% del PIB por efecto de la pandemia. El gobierno ha realizado e implementado medidas de materia económica tomando en consideración las propuestas que ha planteado el sector empresarial, particularmente la Cámara de Industrias de Costa Rica, sobre factores que afectan el funcionamiento de la competitividad del sector y que son claves para la reactivación económica post-COVID-19. Destacan entre ellas algunas medidas como una ley de moratoria de pago de 3 meses del impuesto de valor agregado, impuestos selectivos de consumo y aranceles aduaneros, programas de readecuación de deudas tanto de personas como de empresas, así como un programa de subsidios para las familias afectadas por la crisis. Se profundizaron medidas para reducir las tasas de interés y dotar el sistema financiero de mayor liquidez. El gobierno anunció una directriz para que los bancos comerciales del Estado establecieran una línea de crédito de capital de trabajo de aproximadamente $1.550 millones para favorecer la supervivencia y posterior reactivación de empresas. Se empezó a implementar una estrategia agresiva de simplificación de trámites y mejora regulatoria en las instituciones públicas, aunque ya se había aprobado una moratoria, la utilización y aplicación de la declaración jurada para facilitar los trámites a nivel de empresas. Y por supuesto, algo muy importante, la flexibilización laboral que permite la suspensión de contratos, reducción de jornadas de trabajo y la disminución de aportes en la seguridad social a partir de los tiempos trabajados. Pero hay toda una serie de acciones pendientes que estamos impulsando y tratando de que se implementen y que tienen que ver obviamente con los temas también muy sensibles para la competitividad de la industria, como son las tarifas de la electricidad o la energía y los combustibles industriales, reformas institucionales y de legislación de empleo público para hacer el Estado más eficiente,
mayor fomento a la ciencia, tecnología e innovación a través de recursos financieros relacionados con la realidad productiva del país y la vinculación con centros de investigación pertenecientes principalmente al sector académico y de una nueva institucionalidad que ya se encuentra en la corriente legislativa que nos permitiría crear una agencia de innovación, aunque aquí se ha venido innovando, se requiere Claro, mejor y aprovechar mejor las capacidades del sector académico y del sector productivo, en por una, supuesto. obviamente con el sector privado, de manera que no se dupliquen esfuerzos y se diluya el impacto de las medidas que se adoptan. Claro. Oye, platicaste muchas cosas. Yo quisiera nada más puntualizar si hay algunos incentivos, digamos, apoyo directo a las empresas, algunos programas que ha instaurado el gobierno, que se esté apoyando a las micro, pequeñas, medianas empresas. No sé si existen algunos programas específicos. Tú mencionaste, digo, una serie de medidas que impactan en lo macroeconómico y pues evidentemente beneficiando también a las empresas, pero quisiera preguntarte si hay específicamente algunos proyectos, programas para apoyar a las empresas y cuáles consideras que han dado resultados. Que yo creo que aquí, Manuel, primero lo más importante tiene que ver a nivel de empleo con la reducción de jornadas. La Okay. suspensión de contratos de trabajo en el sector privado que permite retener empleo, reduciendo jornadas y dándole al personal y a los empleados un mínimo ingreso, procurando mantener los niveles de producción y tratando de evitar los despidos masivos que se producen por la suspensión de las actividades económicas. La flexibilización de trámites definitivamente es un instrumento valioso que permite a las empresas actuar con mayor agilidad en la importación de insumos, en permisos de funcionamiento, etcétera, etcétera. La disminución de la tasa mínima contributiva y arreglos de pago para la seguridad social, ¿verdad? Cuando empresas se ven afectadas, se afecta su liquidez, se afecta su capacidad de cumplir con los compromisos en materia de seguridad social con la institucionalidad del Estado y se requiere acciones para suavizar un poquito el estrés de los flujos de caja de las empresas producto de la situación. Se pospuso el pago del 50% de la factura eléctrica a las empresas durante los meses de abril, mayo y mayo, marzo, abril y mayo, pero tarde o temprano hay que pagarlo, ¿verdad? Entonces, no ha habido una reducción Sí, que es el fondo, el aspecto más importante que conduce a mejorar los costos y la competitividad de la industria, especialmente actividades productivas que compiten en el mundo y con el mundo, tanto a nivel de exportación como a nivel de productos importados en condiciones quizá más favorables de producción en términos de costos. Pero bueno, un alivio al flujo de caja contribuye. Se suspendieron los incrementos en las tarifas eléctricas y eso es importante con el objetivo de no incrementar los costos a las empresas y ayudar a promover su continuidad. Yo diría que esos son algunos de los aspectos más importantes, pero seguimos buscando cómo impulsar acciones que mejoren la competitividad y ayuden a fortalecer el clima de negocios. Porque muy, sin duda, si manejamos bien la parte sanitaria, Costa Rica se convierte en un atractivo para la inversión, no solo nacional, sino la inversión extranjera. Y ese es un reto que tenemos, yo diría que todos los países, ¿verdad? totalmente de acuerdo. Y además muy importante porque lo ligas tú directamente con el empleo y creo que todos estamos conscientes de lo que cuesta generar un empleo en la región latinoamericana comparado con otras partes del mundo. Es mucha la inversión que se requiere para generar un empleo en nuestros países y perder un número importante de empleos, pues va a ser muy difícil recuperarlos. Entonces, este tipo de medidas que defiendan a capa y espada
el empleo, creo que hoy son cruciales para nuestra región y bueno, tú lo explicas perfectamente bien, lo que se ha hecho y lo que hace falta. Y yo quisiera pasar a otro tema que es complejo, puede ser incluso polémico, pero en los diferentes debates que hemos escuchado, tanto del sector privado con los gobiernos, pues salen a relucir una serie de cosas que como industriales hemos pues puesto sobre la mesa, ¿no? Históricamente hemos hablado de eso. Yo quisiera preguntarte tu opinión. Sabemos que es un poco complejo explicarlo, pero la realidad de las cosas, y lo digo porque estamos en un momento muy, muy complicado, ¿no? Es decir, hoy estamos en una coyuntura donde nuestra preocupación es la salud de las personas, primero que nada, ¿no? Pero con una liga directa al tema económico y cuando se habla de incentivos, cuando se habla de, digamos, de apoyos, cuando se habla de canonjías, cuando se habla de medidas, digamos, fuera de lo común, pues vuelve a relucir un tema en el que siempre hemos estado, digamos, haciendo un posicionamiento los industriales, ¿no? Que tiene que ver con la informalidad. Es decir, toda la economía informal que a veces se ha, digamos, malentendido, porque cuando los industriales hablamos de economía informal que afecta a la industria formal, pues hablamos de todas esas micro, pequeñas y medianas empresas que tienen a sus trabajadores con seguridad social, que pagan impuestos, que están generando economía, en contraste contra un sector de la economía informal que a veces pues, distribuye productos que no pagan impuestos, de contrabando, etcétera, ¿no? Y hoy ese debate ha salido a la luz. Yo digo, sé que pues seguramente habrá temas más importantes. Sin embargo, la lógica del industrial ha llamado mucho la atención porque hoy que hay economías que ya están reabriendo la actividad o otras, pues vemos que el mercado informal empieza a ganar terreno porque a lo mejor no necesariamente respeta las reglas, ¿no? Y eso ha, pues, generado, pues, polémica. Yo quisiera preguntarte en el caso de Costa Rica, eh, pues cómo está el mercado informal y si hay esta preocupación también en Costa Rica en el sentido de que no necesariamente el sector informal, que es un competidor desleal del sector formal, pues esté acatando las medidas, las reglas, etcétera, ¿no? ¿Qué me puedes platicar al respecto, mi querido Enrique? Efectivamente, la informalidad nos afecta y nos agobia a todos. En Costa Rica, el nivel de formalidad antes de la pandemia se ubicaba en un nivel del 47%. Muy alto para un país como Costa Rica, menor que el que tienen otros países. México es un país con una altísima informalidad, Es Guatemala, correcto. muy alta informalidad. Y eso tiene Brasil. obviamente el impacto que no solamente no contribuye con la seguridad social, no contribuye con los impuestos, sino afecta la competitividad de la industria formal. Además de que tiene muchísima gente en total desprotección, porque aunque tenemos aquí en Costa Rica por ley y claramente establecido que la seguridad social cubre a todos, nacionales y extranjeros, pues la no contribución de esas empresas a la seguridad social de este país, la no contribución económica, porque son informales, afecta obviamente a quienes contribuyen, porque la tendencia siempre es pues que los que contribuyen paguen más. Y lo más fácil es llevar a los que ya contribuyen a incrementar sus contribuciones a la seguridad social y a los impuestos. Mal, Claro, mal entendido, ¿verdad? Porque si por nosotros supuesto. logramos formalizar aún con una parte pequeña la economía informal, vamos a tener una contribución que va a aliviar no solamente la seguridad social a través de ingresos frescos, sino también va a aliviar la presión sobre los sectores que ya contribuyen. Nosotros hemos planteado, por ejemplo,
que no se puede formalizar la economía informal en Costa Rica si no hay un trato especial para quienes han estado por tanto tiempo en la informalidad, y eso incluye lo que podríamos llamar una amnistía, porque aquí no se entiende, ¿verdad? Como muchos países, ¿verdad? Que quien no ha estado en la formalidad no tiene para su formalización que hacérsele responsable de costos o contribuciones que cuando estaban en la informalidad nunca hicieron, porque nunca han sido formales. Pues tiene que haber una amnistía, tiene que haber claridad en la institucionalidad del país de que la única manera de formalizar la economía es mediante un trato diferenciado, aunque sea por un periodo razonablemente corto, y hablemos de 2 o 3 años, para que mientras se formalicen y se incorporan a la economía formal, valga la redundancia, vayan desarrollando capacidad propia para poder contribuir en la forma en que deben de contribuir, como si ya estuvieran en la formalidad y operando al 100%. Pero no tenemos una estrategia en Costa Rica para formalizar la economía. Lo que sí estamos es procurando que haya flexibilidad para iniciar un proceso con el apoyo de las autoridades y la institucionalidad para que vayamos formalizando la economía. Bien, pues muy interesante. Vamos a pasar a otro tema que sé que a ti te apasiona porque además lo has venido trabajando de manera muy puntual en Costa Rica, que es el tema pues, de la tecnología y de la innovación. Y yo quisiera preguntarte, porque además, fíjate que ha sido un tema que nos ha sorprendido porque realmente las empresas que han avanzado un poquito más en estos temas, y hablo principalmente de las micro, pequeñas y medianas empresas, pues hoy están, digo, enfrentando los retos de la actualidad a través de esta, digo, en medio de esta crisis global de salud y económica con la tecnología. Y mucho habíamos hablado de la importancia de que las empresas se digitalicen, de que estamos enfrentando la cuarta revolución industrial, de las ventas por Internet, de las nuevas formas del trabajo, en fin, ¿no? Entonces, desde tu punto de vista, en Costa Rica, este tema de la tecnología, digamos, ¿cómo ha influido en que las empresas puedan enfrentar de mejor o de peor manera esta coyuntura, Enrique? Bueno, yo creo que antes la tecnología era importante, pero distante para algunos. Hoy la tecnología es una necesidad y la pandemia nos ha conducido a que esta se constituya no en una opción, ¿verdad? Es una norma de operación. Entonces, digamos, esa necesidad de sobrevivencia de las empresas, de las mismas pequeñas y medianas empresas, eh, ha permitido tomar esa situación y esa realidad en serio. La pandemia ha sido como una especie de diagnóstico que ha permitido a cada empresa y al país como un todo organizarse mejor, conocer su grado de transformación digital y su capacidad, por supuesto, de absorción tecnológica. Lamentablemente, aquí no podemos decir, ¿verdad?, que el país y que todo el parque empresarial se encontraba listo a nivel tecnológico para enfrentar una situación como esta, ¿verdad? Y en realidad la pandemia lo que hizo fue acelerar la incorporación de tecnologías a la cuarta revolución industrial. Claro. Un ejemplo de las falencias, ¿verdad?, de país ha sido el mismo sistema educativo y sus carencias para poder visualizar eficazmente su curso lectivo, ¿verdad? Las capacidades de los educadores para migrar a un esquema como y el acceso a la infraestructura y conectividad de los estudiantes definitivamente ha sido complejo. Es evidente que la pandemia le imprimió una importancia mayor a lo digital y que todas las organizaciones han tenido que acelerar sus planes de digitalización, ¿verdad? E incluso hasta crearlos, ¿verdad? Ya que una parte del sector productivo, especialmente las pymes, las pequeñas y las microempresas,
veían de manera distante y abstracta la necesidad de transformarse digitalmente. Hoy hablamos de venta por Internet, hoy hablamos de entrega a domicilio de órdenes de pedido, ¿verdad? Que se realizan digitalmente en los puntos de venta y el aprovechamiento de la tecnología para poder sobrevivir, para poder transformarse. Ahora, es absolutamente indispensable, ¿verdad?, que en países como el nuestro y particularmente en Costa Rica, eh, eh, acciones a nivel sistemático, ¿verdad?, en materia de tecnología e innovación que permitan cerrar esa brecha digital a nivel de empresas, en el talento humano, por ejemplo, y en el gobierno que permita dotar al país de la infraestructura necesaria para una adecuada conectividad. Cito un ejemplo. Para atender la pandemia, con motivo de la apertura de las telecomunicaciones, aquí se creó el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, denominado Fonatel. Las inversiones que se han hecho en materia de Internet a nivel nacional son limitadas y han sido limitadas tomando en cuenta el monto que hoy existe y que está invertido en certificados o bonos del tesoro, recibiendo rentas en vez de estar invertido en tecnología y en acceso de Internet a nivel nacional. Entonces, es evidente que ante una necesidad de recursos para entender las empresas y a las personas que han visto afectados sus ingresos y que han enfrentado desempleo, hay un interés en tomar esos recursos para ser utilizados de manera inmediata para atender la situación del desempleo. Pero es importante también atender con visión de futuro y acciones futuras, reducir esa brecha en materia de acceso a Internet y tecnología digital. Bien, pero entonces, por lo que estás platicando, ¿tú consideras que sí se ha propiciado el uso de tecnologías digitales? Digamos que a partir de esta coyuntura, las empresas están tratando de, digamos, invertir más en digitalizarse, las que no estaban digitalizadas, eh, en entrar en una dinámica diferente, pues micro, pequeñas y medianas empresas quizás que no vendían por Internet, tratando de vender por Internet, estableciendo otros mecanismos. Pues digo, lo hemos visto muchos de nosotros en nuestras organizaciones. El trabajo en casa pues se volvió un referente, ¿no? Porque además estábamos obligados por la contingencia. Pero todo esto que es la era digital creo que ha despertado de manera importante. ¿Tu conclusión sería que sí se ha propiciado? Es decir, en Costa Rica sí mucho más gente está intentando utilizar las tecnologías digitales. Sí, absolutamente. Y definitivamente lo que estás señalando es una realidad. Con los limitados recursos, aquí las empresas y el país ha tratado de desarrollar y de acelerar los procesos para el uso de tecnología y aquellas herramientas que conduzcan a permitir la colaboración, la conectividad de manera eficiente y por supuesto bajo un entorno seguro. La pandemia provocó, sin lugar a dudas, una adopción acelerada de tecnologías digitales. Y en dicho entorno ha adquirido un valor enorme la ciberseguridad. Justamente en esa línea, la primera semana hábil del mes de agosto, la Cámara de Industrias de Costa Rica, que también ha evolucionado, celebra su próximo Congreso de Innovación, nuestro Congreso de Innovación Virtual, que ya no se celebra en un Ahí día está. como tradicionalmente lo hemos celebrado, sino que se va a celebrar en 3 días, de manera que la gente no tenga que dedicar un día completo, sino pueda dedicar parte de esos días sin desatender sus actividades productivas y el mismo Estado costarricense para participar en ese congreso. Fíjense que el día último de agosto
de esa semana, de esa semana del 7 de agosto, día viernes, estaremos lanzando el clúster de ciberseguridad en Costa Rica, que es una iniciativa impulsada por el sector privado con apoyo del gobierno y la academia, con el objetivo de construir juntos las capacidades necesarias para que nuestro país se convierta en un centro de excelencia en materia de ciberseguridad. Pues sumamente interesante, mi querido Enrique, porque además las organizaciones están implementando las mismas tecnologías digitales. Pues lo vemos con los centros de convenciones, de exposiciones, con las ferias que se organizan cada año, como ahora también están recurriendo a este tipo de tecnologías para que nos podamos comunicar. Y bueno, un ejemplo es lo que estamos haciendo desde AILA, ¿no? Nuestra asociación que nos une a los industriales de América Latina y de manera muy importante. Y bueno, acuérdate, Manuel, si me permites sí, interrumpirte y ampliar tu comentario, acuérdate del World Business Forum del año pasado que lo hicimos en el Centro Nacional de Convenciones de Costa Rica recién inaugurado. claro, Ahí está sí, vacío. Esperamos algún día con protocolos apropiados y distanciamiento, tal vez no convocar 800 o 1000 personas claro. que convocamos el año pasado, pero por lo menos 200, 250 y de manera parcial, presencial, complementarlo con la participación virtual. El Sí, evento, por supuesto. el evento de innovación que tenemos en agosto va a tener el concurso y participación virtual de expositores internacionales que desde Corea, líderes en materia, por ejemplo, de ciberseguridad de España, ¿verdad? Que van a compartir con los presentes virtualmente el cómo podemos desarrollar mejor nuestras plataformas. Muy bien. A ver, otro tema que ha sido, digamos, interesante, polémico. Finalmente, siempre dentro de las crisis encontramos cosas interesantes, buenas, que nos abren otras perspectivas. Quiero pedir la opinión del líder de los industriales de Costa Rica para hablar del tema de la sustentabilidad. Y yo te quisiera preguntar, Enrique, porque eh, ahora que hemos vivido toda esta coyuntura, se ha platicado mucho también que algunas de las cosas que podrían, dentro de una situación tan compleja, considerarse positivas, pues es el tema de la sustentabilidad en muchos de los casos, ¿no? Entonces, ¿tú consideras que en Costa Rica ha habido efectos positivos en términos de sustentabilidad? Sí, a ver, el gobierno ha impulsado y Costa Rica a través de los años el turismo sustentable, ¿verdad? En donde siempre hemos creído que debe de haber un balance apropiado que garantice el funcionamiento de las actividades productivas y actividades de los seres humanos sin detrimento del medio ambiente, procurando en buena medida proteger nuestros recursos naturales, nuestros parques nacionales para promover el turismo ecológico y demás. La pandemia nos ha producido cambios y puedo comentar uno particularmente importante, las restricciones que se han dado en materia de transporte y esa mayor implementación del teletrabajo ha generado una disminución sustancial en el consumo de los combustibles fósiles, ¿verdad? El país disminuyó Claro, un 15% la demanda de gasolinas y diésel wow, respecto al consumo de estos combustibles durante el periodo del 2019 similar. Esto se reflejaría, por supuesto, en menores niveles de emisiones y beneficios importantes ya se han producido en las áreas de conservación de la flora y la fauna. Pero sí, nuestra mayor preocupación es cómo seguimos evolucionando en ello, ayudando al empleo y sin que se afecte el empleo. claro. Oye, Enrique, de esto que comentas es muy importante. Ya habíamos hablado un poco de la relación laboral en el sentido de lo que es el trabajo en casa, ¿no? Tú lo comentaste muy bien, lo que se ha implementado por parte del gobierno. Eh, pero realmente tú consideras que esto que es el trabajo en casa, que ya se venía de alguna manera practicando mucho en otros países, sobre todo los países europeos, lo implementaron desde hace algunos años y bueno, venía permeando mucho y pues
digamos, utilizándose cada vez más en nuestras economías, en nuestros países, los países de la región latinoamericana. Esta relación laboral en Costa Rica del trabajo en casa sí sí se ha convertido en un referente. ¿Tú consideras que va a permanecer por mucho tiempo, que quizás empresas que lo habían implementado hoy lo van a dejar permanentemente? Eh, ¿Cuál es tu visión en ese aspecto? Definitivamente hay que señalar que el teletrabajo no solamente ha facilitado la continuidad operativa de muchas de las actividades productivas durante la emergencia, yo creo que es el futuro. El país ya tenía aprobada una ley de teletrabajo que con la administración del presidente Carlos Alvarado y con el Congreso de la República fue aprobada recientemente. Eso contribuyó para que empresas contaran con un marco legal para realizar teletrabajo. Y ustedes, yo creo que deben comprender que la seguridad jurídica es fundamental para que las empresas puedan funcionar. Aquí no Sin solamente duda. tenemos industria médica, tenemos actividades de servicios compartidos, de call centers, que hoy muchas están funcionando a través del teletrabajo con trabajadores en sus casas, y eso ha facilitado la continuidad de las empresas. Al contribuir a mantener un distanciamiento físico de las personas, evitar y controlar el contagio, pero también establecer hasta turnos de trabajo. Entonces, ha sido, la verdad, extremadamente importante. Según un sondeo realizado por la Cámara de Industria, el 72% de las empresas ha implementado el teletrabajo durante la pandemia. Aquí es importante señalar, ¿verdad?, que las empresas industriales que han cumplido, ¿verdad?, con esas medidas sanitarias aplicadas por el gobierno de la República, esto también ha permitido contribuir con un mayor control de la pandemia, manejar también la trazabilidad y una mejor atención a los trabajadores de las empresas. Muy bien. Sin duda un referente ya el trabajo en casa. Oye, Enrique, yo me voy a pasar a un tema de un sector específico que también creo que es muy interesante para todas las personas que nos están escuchando, para los industriales en general, obviamente los de estos sectores más, pero yo creo que para todas las personas, ¿eh? El sector servicios, el sector turístico, algo mencionaste también, pero ¿han tenido un apoyo, un manejo específico en Costa Rica? Porque mira, hemos visto cómo en toda la región hoy muchas empresas están implementando nuevos sistemas de distribución de sus productos. Muchísimas empresas están empacando los alimentos al vacío para venderlas, entregando a domicilio, buscando otras maneras, digamos, diferentes de poder contrarrestar esta coyuntura tan compleja. Y algo a lo que en nuestros países estamos muy acostumbrados, pues es este rubro, porque además los países latinoamericanos, en su gran mayoría, pues son muy atractivos turísticamente, y la industria turística y de servicios forma un papel fundamental, además con un gran potencial de desarrollo hacia el futuro, ¿no? Entonces, ¿hay algún manejo específico que se le haya dado a este sector en Costa Rica? Sí, aparte de apoyo económico, postergación de pagos, etcétera, se aprobaron protocolos de operación para actividades, por ejemplo, como restaurantes, hoteles, parques nacionales de hace aproximadamente 2 meses, bajo cronogramas de apertura gradual. Hoteles, por ejemplo, han llegado a poder operar a partir de este momento a un 50% de capacidad. Se mantiene en este momento la apertura de los aeropuertos internacionales para el 1 de agosto bajo un muy estricto protocolo de operación, pero a pesar de lo anterior, una cantidad importante de hoteles se mantiene cerrado y ha sido un sector sumamente afectado, eh, eh, que ha funcionado en facturación cero. O sea, han mantenido hoteles abiertos porque hay que darles mantenimiento, pero sin facturación. Eso ha constituido, pues, obviamente, una situación seria para el sector hotelero, pues se mantiene relativamente cerrado y afectado.
Este, y aquí cabe señalar que Costa Rica tiene una enorme dependencia del sector turismo a nivel global que está evidentemente cerrado. Cuando una actividad económica genera el 6.3% del Producto Interno Bruto, definitivamente el impacto es importante. Los protocolos son clave. El que el sector hotelero, restaurantes, actividades turísticas en general, este, eh, eh, vayan reabriéndose gradualmente hasta tener un tipo de operación que pudiéramos denominar bajo la nueva normalidad, ya volver al 100% de capacidad, inclusive con un sector turístico tan seriamente afectado a nivel global, es difícil, por no decir improbable, pero hay que empezar gradualmente a abrir la actividad y eso es lo que hemos estado haciendo, con protocolos muy estrictos y aprobados por autoridades sanitarias. Claro, las reglas claras, además para todos los usuarios, para las empresas, para todo el mundo que sepa lo que todos debemos de hacer para cuidarnos, ¿no? Yo creo que es muy importante. Claro, Bueno, y los mismos trabajadores, ¿verdad? por supuesto. Tenemos que crear un lugar seguro para los trabajadores y para los turistas. Y eso es lo que esperamos poder establecer en Costa Rica en el tiempo, en el sector turístico, una vez que empecemos a recibir turistas. Costa Rica esperamos que se convierta en un destino seguro. Claro. Bueno, nos estamos ya acercando mucho al final de esta charla, mi querido Enrique. Hay muchos temas que seleccionamos que son del interés nuestro y de todas las personas que nos están escuchando. Vamos a seguir con dos o tres temas antes de concluir. Yo quisiera decirle a todas las personas que se han conectado el día de hoy que todas las dudas, preguntas nos las manden, todas se les van a responder y además vamos a hacer en cada charla con los diferentes industriales de cada uno de los países de la región latinoamericana, pues vamos a ir evaluando cuáles son los temas que les están interesando para poder abordarlos y además seguramente vamos a volver a tener en estas pláticas a don Enrique, así que no se desesperen si hay algunos temas que no hayamos tocado, pues quisiéramos que el tiempo nos diera para todos los temas, pero yo quisiera continuar, Enrique, preguntándote, ¿tú consideras entonces que es momento? Mira, nosotros estamos convencidos, porque además tú lo sabes, en nuestro plan estratégico de la industria a nivel Latinoamérica lo hemos planteado, es momento que la industria latinoamericana tenga un paso decisivo en lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, la ciencia, tecnología, la innovación. ¿Tú crees que es momento que Costa Rica dé este paso? Digo, estamos en medio de una pandemia, es complejo, pero este pudiera ser parte de un detonador. Ya platicamos de que muchas empresas están tratando de implementarlo, pero ya a nivel país, como política pública, vinculado con el sector industrial, con el sector académico, con el sector social, ¿tú crees que la pandemia pueda, digamos, impulsar que Costa Rica dé este paso a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, un gran paso que tenemos como pendiente el sector industrial de la región latinoamericana? Definitivamente, este es el momento apropiado para comprender que el rol de la ciencia y la tecnología y la innovación son un pilar del desarrollo de los países. Innovar para ser más productivos, para alcanzar mayores niveles de crecimiento y bienestar. No innovan los países que tienen mayor productividad y crecimiento, ellos innovaron para alcanzar esos niveles. Y esa es una lección aprendida que todos debemos de tener claro. Necesitamos más investigación y desarrollo, colaboración, intercambio de conocimientos, no solamente para hacer frente a los impactos de la pandemia, sino también para evolucionar en economías más desarrolladas, basadas en conocimiento, con mejores niveles de igualdad y con un enfoque de sostenibilidad. Es parte de nuestro día a día. Sin duda, Enrique. Pues ha sido una plática verdaderamente muy enriquecedora. Yo la verdad es que me llevo muchísimo de esta charla y seguramente todos los que se han conectado este día también. Hay algunos temas que nos quedaron pendientes, pero verdaderamente pues ha sido sumamente interesante. A mí me gustaría, Enrique, pedirte
pues hoy sabemos que viene en muchas de nuestras economías la reapertura paulatina de la actividad económica, seguimos enfrentando el tema de salud. Yo te hago una última pregunta para cierre y que con ella nos hagas, por favor, tus conclusiones, diciéndote, viene la etapa de desconfinamiento de muchas de los países, estamos regresando a la actividad económica, sin embargo, en muchos de nuestros países también el tema de los contagios sigue siendo alto. ¿Cuál sería tu conclusión de todo lo que hemos platicado? ¿Qué propondrías tú, digamos, o qué van a proponer como industriales a los gobiernos? ¿Cómo están trabajando esto a nivel social? ¿Cómo están viendo lo que sigue, Enrique? Lo primero que es importante señalar y todos debemos de tener claro, y nuestros gobiernos también, y hemos estado sensibilizando al nuestro, es que la actividad productiva no se puede detener nunca. Que no importa la situación, obviamente acongojante y delicada que todos los países estamos enfrentando, la producción y la generación de empleo es fundamental, ¿verdad? Y en eso, sin duda, con las autoridades de salud y con el gobierno de la República, como Cámara de Industrias hemos jugado un papel importante para asegurar definitivamente que así sea. Segundo, que los cronogramas de apertura gradual, ¿verdad?, deben de permitir ir evolucionando a esa apertura sostenible en el tiempo, procurando alcanzar ese balance entre la atención de la salud y la atención de la economía. Tenemos sectores más afectados que otros, pero definitivamente tenemos que atender la parte económica. La inventiva y la creatividad de las empresas es fundamental y hay que estimularla, hay que promoverla. Muchas empresas en esta situación crítica han ampliado su giro de negocios. Por ejemplo, en Costa Rica, con el apoyo de la Cámara de Industrias, hemos desarrollado capacidad propia para fabricar productos para la atención de pacientes, mascarillas, y otros implementos, batas, muchas cosas que antes podíamos comprar en los mercados internacionales y que por la enorme demanda cada vez se ha dificultado más poder hacerlo. Entonces hemos desarrollado capacidad propia, alianzas públicas privadas para sacar nuestras economías adelante. En el corto plazo, yo diría que hay que definitivamente atender la situación financiera de nuestros países, la estabilidad económica es fundamental, pero tenemos que aprovechar, sin duda alguna, las oportunidades y realizar los cambios legales que se necesitan para, primero, modernizar nuestro sistema educativo, porque es clave para la atracción de inversión y la generación de actividades productivas del futuro. Se necesita agilidad en la formación de talento humano, aprobación de legislación que permita modernizar el Estado y reducir el déficit fiscal. Y por supuesto, al volver a esa nueva normalidad, la adopción de nuevas tecnologías de información, como antes mencionábamos, en el marco de esa cuarta revolución industrial, es absolutamente identificar y promover esos nuevos liderazgos transformadores, no solamente a nivel de industria, sino también de personas que permitan sortear todos aquellos elementos, ¿verdad?, que se derivan del negocio y con una nueva mentalidad de consumidores y proveedores y su salud financiera para motivar a los trabajadores en la producción segura, y que por supuesto que esto del COVID está para rato, ¿verdad?, y que no se va a desaparecer mañana. Y ojalá tengamos una vacuna. Y hay indicios de que se está avanzando en esa dirección, que las empresas líderes a nivel mundial la están encontrando, pero ¿cuándo la vamos a tener?, ¿verdad? ¿Cuándo se terminarán las pruebas que garanticen la seguridad en el tiempo de la aplicación de esa vacuna? Quisiéramos tenerla mañana, pero la demanda por ella también es enorme. Yo creo que es sin lugar a dudas muy importante logremos diseñar cadenas de abastecimiento, de suministro inteligentes, que hoy día están conociéndose no solamente en las grandes economías, en las economías más competitivas, en los países líderes, pero que nosotros tenemos que adoptar. Y por supuesto, aprovechar de industrias líderes que permitan fortalecer nuestras posiciones económicas como país y obviamente tratar de diversificar nuestras economías. Eso nos permite obviamente poder
Yo no diría ser vulnerables, porque somos bastante vulnerables, perdón, a la realidad que hoy nos afecta, pero sí, entre más diversificadas están nuestras actividades económicas, menos sensibles a los cambios abruptos de las economías globales. Muy bien, pues muchísimas gracias, Enrique. Veo en los industriales de Costa Rica una gran convicción y compromiso con la salud, con la sociedad y con el empleo, que es principalmente lo que nos corresponde. Veo una industria de Costa Rica queriendo innovar, queriendo transformarse, queriendo aprovechar lo mejor que pueda dar esta coyuntura y esta experiencia. Y veo a los industriales de Costa Rica también exigiendo y pidiendo seguridad jurídica, reglas claras, protocolos claros, apoyando sectores estratégicos y con un gran sentido de solidaridad entre los diferentes componentes de la industria, tanto de Costa Rica como de la región. Y con eso yo quiero agradecerle a Enrique Egloff, presidente de los industriales de Costa Rica, que nos haya dado la oportunidad de tener este diálogo que ha sido muy enriquecedor para saber cómo está sorteando Costa Rica esta situación tan compleja y para poder también aprender de lo que están pensando, de lo que están implementando y de lo que están pues haciendo. Mi querido Enrique, con mucho cariño te saludo, esperemos pronto darnos un abrazo y te felicito por toda la labor que estás haciendo. Muchas gracias, Manuel. Ese abrazo espero que sea presencial, necesario y pronto. Seguramente. En un ambiente, por supuesto, sano, tan pronto Dios nos lo permita. Yo creo que tal vez el cierre, si me permites concluir, Claro. es que tenemos que impulsar fuertemente una alianza público-privada. Solamente juntos podemos enfrentar Es correcto. esta situación tan compleja que a todos nos está agobiando. Pero con optimismo y con trabajo duro, con convicción y con compromiso, yo creo que todos debemos de salir adelante. Claro, porque además es una coyuntura donde a todos nos toca poner nuestra parte. Entonces, hay que entender que esta es yo siempre pongo como ejemplo un juego tradicional mexicano, que es la pirinola, y cuando tú tiras la pirinola, siempre a veces cae en uno que dice todos ponen, y ese es donde cayó hoy. Todos ponen, así que todos tenemos que poner la parte que nos corresponde. Mi querido Enrique, te mando un gran abrazo y a toda la gente que se conectó el día de hoy para escuchar a los líderes de Costa Rica, pues los esperamos en la siguiente conferencia, donde vamos a estar escuchando de todos los liderazgos de la región latinoamericana, qué es lo que están haciendo y aprender qué es lo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias, Enrique. Un abrazo y a todos muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Como dijo don Pedro Vargas, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, querido.